Quiero tocar un tema que lo he titulado Hay que hacer cambios. Dígale a la persona que está a su lado eso. Hay que hacer cambios. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá tenía un campero, un jeep, y cuando yo me subía al carro con él, yo lo veía manejar. Y veía que ahí en el piso había un acelerador, el freno, el clutch, y había una palanca larga así, él metía cambios. Entonces yo jugaba en mi casa y recuerdo que ahí en la habitación de ellos, yo armaba mi propio carro. Entonces yo ponía unos cojines, organizaba la silla, traía unas chancletas, entonces ahí ponía el acelerador, el freno, el clutch. Iba y le cogía el cepillo de peinarse de mi mamá, entonces ahí armaba la palanca de cambios y me metía a la cocina y traía una olla, la tapa de la olla, entonces esa era la dirección. Y ahí yo me montaba pues en mi película de mi carro y andaba y todo, frenaba y jugaba con mi carro imaginario. Pero desde esa época aprendí que un carro para que ande debe de movérsele los cambios. Cuando el carro toma velocidad hay que hacer cambios. Cuando el carro tiene que subir una pendiente hay que devolver cambios. Y cuando se relaciona un carro con la vida, pienso que funciona de la misma forma. En la vida hay que hacer cambios para avanzar. En la vida, cuando vienen crisis, hay que quizás devolver cambios para enfrentar las circunstancias. Vivimos en un mundo cambiante. La sociedad de hoy es diferente a la sociedad de hace 10 años. Hay desafíos, hay obstáculos, hay situaciones que Dios nos demanda. Y cuando empezamos la vida cristiana nos encontramos con un Dios que nos exige cambios. De hecho, me encontré con una frase de Albert Einstein que es muy interesante. Póngamela ahí en la pantalla. Dice: si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo. Es demencia yo esperar cosas diferentes haciendo lo mismo. Para yo ver cosas distintas, tendré que hacer cosas distintas, y eso tiene que ver con cambios. Hace 8 días le hablaba a usted de un gran hombre de Dios llamado Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama con una promesa muy grande. De hecho, Dios le dice a Abraham: yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a llevar a un lugar de prosperidad. Voy a hacer de ti una nación, vas a ser un líder, un referente. A través de ti bendeciré a las naciones de la tierra. Pero había algo que Abraham deseaba profundamente en su corazón junto con su esposa, y era un hijo. Ellos ya eran mayores, su esposa era estéril, no habían podido concebir. De hecho, ellos comenzaron a prosperar, a avanzar, las finanzas comenzaron a fluir, pero siempre estaba allí ese pendiente de una necesidad en su corazón, algo que taladraba muy fuerte en su interior. Por supuesto, quiero tener hijos. Génesis capítulo 15, versículo 1, dice la palabra: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. En el versículo 4 dice la palabra: después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero.
En medio de su realidad, impotencia, incapacidad, viene una promesa. Esta última frase se convirtió en una promesa para la vida de Abraham. Tendrás un hijo propio. Ahora, ¿cuándo se cumple esa promesa? Tenemos que pasar del capítulo 15 al capítulo 21, 6 capítulos del Génesis, donde ahora se ve cumplida esa palabra. Génesis capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Verso 5, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. ¿En qué momento Dios le da la promesa a Abraham? A los 75 años. ¿En qué momento cumplió la promesa? A los 100 años. Es decir, de que pasaron 25 años entre el capítulo 15 y el capítulo 21 del libro de Génesis. A Abraham le había tocado esperar 25 años por el hijo que Dios le prometió, para que fuera el tiempo en que se cumpliera esa promesa. Ahora, los tiempos de espera en Dios tienen propósito. No fueron sencillamente tiempos en que Dios se olvidó de la promesa, sino que fueron tiempos en que Dios cumplió objetivos en la vida de Abraham. ¿Qué quería Dios hacer en esos 25 años en la vida de Abraham? Y cuando estudiamos la palabra vemos 3 cosas que sucedieron en la vida de Abraham. Por un lado, Dios quería probar su fe. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 16, dice la Biblia: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos da promesas. Dios se le apareció a Abraham y a Sarai en un momento donde ellos querían tener un hijo y Dios les da una palabra. Ahora la tarea de Abraham era creer. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 20, dice la Biblia: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Una de las cosas que Dios prueba en el tiempo de espera es si la palabra que Dios trajo se volvió una convicción o una emoción. Y el mayor detonante para que eso salga a relucir son aquellas circunstancias donde se pone a prueba la palabra. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 7, dice la Biblia: arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Arraíguense. Nosotros necesitamos arraigarnos a algo, y ese algo debe de ser una promesa de Dios. Una palabra que Dios da para mi vida, para mi casa, para mi mañana, para mi ministerio, para mi salud, para la salvación de mi familia. Por otro lado, Dios entró a demandarle a Abraham que ahora él se circuncidara, dice la Biblia. Dios le demandó circuncidarse. En el libro de Génesis capítulo 17, versículo 1, dice la Biblia: cuando Abraham tenía 99 años,
el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en presencia, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. En el versículo 10, Génesis 17, 10 al 11 dice: este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Le estoy hablando del capítulo 17, de lo que pasó entre el 15 y el 21. Ahora Dios le dice a Abraham, vamos a entrar en un pacto donde yo te voy a demandar algo que necesito que tú hagas. Ese era un pacto de Dios con Abraham, donde iba a ser a Abraham alguien diferente y distinto a los demás. Antes de esa historia nunca se menciona el término circuncisión en la Biblia. Pero a partir de ese momento, Dios le estaba demandando a Abraham que hiciera algo que marcara su vida para ser diferente a los demás. De hecho, en el momento en que Dios se lo demanda, Abraham, dice la Biblia, que tiene 99 años. Porque a partir de ese momento se estipuló en Israel de que todo niño nacido a los 8 días se llevara para ser circuncidado. Una marca insignia sobre los israelitas que los marcaba como un pueblo distinto y diferente. Pero es muy diferente decirle a un adulto de 99 años: vaya, usted tome un cuchillito, se va a cortar la carne del prepucio, del pene del hombre. Y eso entraba a ser un pacto que hacía de Abraham alguien diferente. Cortar ese pedazo de carne implicaba dolor por su procedimiento, pero también era algo que no tenía retroceso. Es decir, que era algo permanente a partir de ese momento. La circuncisión. Pero hubo una tercera cosa que pasó en la vida de Abraham, y fue un cambio de nombre. El primero se llamaba Abram, y luego sucede algo que está en Génesis 17:4. Dios le dice: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. El cambio de nombre en la Biblia denota un cambio de naturaleza. Por ejemplo, Dios tomó a Jacob. El término Jacob significa engañador. Y Dios lo cambió por Israel, para que de él saliera una nación. Cuando Dios tomó a Sarai, le cambia el nombre por Sara, para que tuviera ahora una nueva naturaleza que pudiera concebir. Cuando Dios tomó a Simón, Simón significa debilidad, pero ahora lo convierte en Pedro, que significa roca fuerte. Tomó un día a Saulo, Saulo significa caña endeble, y ahora lo convierte en apóstol, llamado Pablo, para ser un conquistador en las naciones. Es decir, que en la Biblia un cambio de nombre denota y habla de un cambio de naturaleza. Y allí es donde Dios entra a tomar a Abraham y hacerle una transformación para que pudiera estar en capacidad de recibir la promesa de Dios. ¿Qué cosas pasaron en Abraham? Dios entra en medio de la promesa a probar su fe. Dios entra en medio de la promesa a establecer un pacto de circuncisión. Dios entra en medio de la promesa a cambiarle su naturaleza. Cuando nosotros miramos
la manera de Dios proceder con el ser humano, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y nos damos cuenta de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, yo recuerdo cuando recibí a Cristo en mi corazón, Dios cambia nuestra perspectiva de vida, de ver las cosas de aquí en adelante. Dios nos da una visión, Dios nos da un sueño, Dios nos da promesas. Yo recuerdo que en mi experiencia con Dios, cuando me metí con Dios y comencé a estudiar la palabra, fui a un encuentro, Dios comenzó a darme visión, Dios comenzó a profetizarme, venían personas que confirmaban esa palabra, Dios comenzó a mostrarme el propósito que tenía conmigo, las promesas que me daba, lo que Dios quería hacer. Porque dice la palabra que cuando Dios nos saca de la cautividad, seremos como los que sueñan. Eso lo hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y seguramente sobre usted hay promesas. Seguramente usted tenga una palabra sembrada en su corazón para su casa, para su mañana, para su ministerio, para lo que Dios quiere hacer. Pero una cosa es la promesa, otra cosa es el cumplimiento. Y allí es cuando surge una gran pregunta, y es: ¿qué nos está demandando Dios a nosotros para hacer que esa promesa se haga realidad? Dios con cada uno de nosotros lleva procesos diferentes, pero su manera de Él tratarnos es la misma. Lo mismo nos demanda a cada uno de nosotros. Él nos muestra su voluntad, pero luego viene sus demandas. ¿Qué nos demanda Dios ahora? Y cuando yo miro la historia de Abraham, puedo sacar esos principios de lo mismo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios nos demanda, para ver las promesas, un cambio de naturaleza. Dios tomó a Abraham, le cambió su naturaleza al cambiarle el nombre y lo volvió fructífero. De hecho, la palabra Abraham significa padre exaltado, hablando de su humanidad. Pero la palabra Abraham significa padre de una nación, padre de muchedumbre. Lo pasó de ser infértil a ser fructífero. Algo pasó, algo se rompió en su interior cuando esto sucedió. Ahora, cuando la Biblia habla de nuevo nacimiento, no es que usted vaya a una notaría y se cambie el nombre. Ahora no te llamarás Samuel, sino Samuelón. No, gracias a Dios no nos puso esos nombres. No se trata de ir a esa notaría y cambiarme el nombre, pero bíblicamente hablando, la Biblia habla de nacer de nuevo. Hubo un hombre llamado Nicodemo que en el tiempo de Jesús va a Jesús y tiene un encuentro con él. De hecho, Nicodemo era un religioso de la época y le dice a Jesús: Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero tener lo que tú ofreces. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 dice la Biblia: Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. Hasta ese momento Nicodemo era un simpatizante, no era hijo. Porque yo me encuentro con muchas personas que le agradan las cosas de Dios. Hay personas que pueden venir a la iglesia, les gusta escuchar palabra, se saben algunos versículos, simpatizan con el evangelio, pero no han nacido de nuevo. Usted debe de hacerse esta pregunta en esta mañana, y es: ¿yo nací de nuevo? Nicodemo trata de entender lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Y mentalmente Nicodemo se traslada ya a la clínica, en esa camilla donde la mamá pujó para tenerlo, y él dice: ¿acaso se trata de volver al vientre de mi mamá para volver a nacer? Y Jesús le dice: no, esto es una obra del Espíritu Santo, porque nacer de nuevo es el resultado de una verdadera conversión.
que implica rendirnos a los pies de Cristo. Y esto sucede cuando disponemos nuestro corazón y le permitimos a Jesús entrar. Allí es cuando se produce un cambio de naturaleza. La Biblia lo llama que somos una nueva criatura. Y ese momento es crucial, cuando ya decimos me rindo, ya no puedo en mis fuerzas, ya no quiero seguir a mi manera. Entonces llega un momento de rendición donde yo le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven, te necesito en mi vida. Jesucristo, yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador suficiente. No basta con yo pretender ser religioso, no basta con yo ir a la iglesia. Necesito nacer de nuevo. Y algo pasa. Dice la Biblia que Dios nos da el espíritu de adopción, por el cual podemos llamarle Abba Padre. Porque por la fe en Jesús somos hijos. No todo el mundo es hijo de Dios. De hecho, el mundo es como un gran orfanato donde hay muchos huérfanos. Pero en el momento en que usted abre su corazón genuinamente y se quebranta y le dice: Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador suficiente. Espíritu Santo, dame el nuevo nacimiento. Entonces dice la Biblia que Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nacer de nuevo implica disposición, humillación, entrega. Es dejar de luchar en mis fuerzas y entregarle mi vida a Jesús. Es abrir mi corazón. Cuando tú abres tu corazón, el Espíritu Santo viene y te hace una nueva criatura. En la Biblia pueden haber muchas promesas, pero se necesitan hacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Lo segundo es circuncidar nuestro corazón. El pueblo israelita y Abraham en su momento recibió el cambio de nombre, pero ahora Dios le demanda circuncidarse. Ahora, de esto no le estoy hablando de que ustedes, no se me asusten los hombres, tengan que coger una cuchillita, llegar a su casa y ¡ram! Ay, 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 bueno es mal, ¿no? Ahora la Biblia va más allá y habla de una circuncisión en el corazón. ¿Qué significa eso? Deuteronomio capítulo 10, verso 16, dice la Biblia: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Me gusta como lo dice en la versión traducción viviente. Deuteronomio 10, 16 dice: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Es decir, que circuncidar el corazón tiene que ver con quitar la dureza, tiene que ver con yo disponerme y ponerme como barro blando en sus manos. Esa persona que nace de nuevo recibe una nueva naturaleza. Ahora se conecta con Dios a través del Espíritu. Pero Dios, para cumplir ciertas promesas, necesita un proceso que se llama transformación. Y es como aquel gusanito, aquella oruga que se arrastra en el piso y luego entra a ser una mariposa que está volando en los aires. A ese proceso biológico se le llama metamorfosis. Y en cierta manera Dios nos saca del lodo, dice el salmista, del lodo cenagoso. Y Dios quiere ponerte a volar. Pero para volar se necesitan cambios. Se necesita romper cosas. De hecho,
la oruga pasa a ser capullo y ahí necesita romper el cascarón. En cierta manera, circuncidar el corazón es permitir a Dios obrar y que Él transforme todo mi interior. Tiene que ver con cortar la carnalidad. Tiene que ver con cortar la naturaleza pecaminosa que traemos. Porque aunque nacimos de nuevo, todavía traemos vestigios de un carácter mal formado, donde necesitamos desaprender cosas para ahora aprender nuevas cosas. En el libro de Isaías 55, verso 7, dice la Biblia claramente: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios lucha mucho con cada uno de nosotros porque Él sabe el potencial que tenemos y lo que Él quiere hacer a través de nosotros y el lugar donde Él nos quiere establecer y las promesas que ha dado para cada uno de nosotros. Pero Él también necesita la voluntad del hombre con libre albedrío, donde renuncie y corte y le diga al Señor: Señor, yo corto lo que tú necesitas que yo corte de mi vida. Para ver cosas diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. Cuando Dios toma al pueblo israelita, Dios llama a Israel mi hijo y lo saca de la esclavitud de Egipto. Y dice la Biblia que le da promesas de bendición, de reino. Vas a entrar a Canaán, vas a prosperar, yo voy a estar contigo, todo te saldrá bien. Y el pueblo comienza a caminar en la bendición, pero llega un momento donde el pueblo se olvida de Dios. Están rodeados de gente pagana, comienzan a tener actitudes paganas, una mentalidad pagana, un vocabulario pagano. Y Dios le habla a ese pueblo. Y mire la expresión que Dios le habla a ese pueblo, un pueblo lleno de promesas, pero que está en crisis. En el tiempo de Jeremías, Jeremías se levanta como un profeta. Le quiero leer Jeremías capítulo 3, verso 1, lo que Dios le dice al pueblo israelita. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes, entonces ¿por qué tratas de volver a mí?, dice el Señor. Jeremías capítulo 3, verso 19 sigue diciendo: me dije a mí mismo, cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos. Solo quería darles una hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí. Sin embargo, me fuiste infiel. Pueblo de Israel, has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Y en el versículo 22 dice: vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré del corazón extraviado. En otras palabras, el pueblo israelita se había corrompido. Sus prácticas eran paganas. Se habían dejado permear de su entorno, influenciar de la idolatría, de la inmoralidad, del vocabulario, de la manera de pensar de los impíos, y ahora rompen el pacto con Dios y le son infieles a Dios. Por lo tanto, no les fue bien. Las promesas no se cumplieron. Y allí es cuando Dios entra a nuestra vida. Dios te hace nacer de nuevo. Eres un hijo de Dios, eres un cristiano ahora, te da promesas, pero ahora Dios te dice: necesito que circuncides tu corazón. Yo no sé usted qué hubiese hecho en la posición de Abraham, en las sandalias de Abraham. Abraham, ve a tu casa, circuncídate.
Uy, pero Señor, hazlo. ¿Usted lo hubiera hecho? Porque ahí entra el oír y el obedecer lo que Dios demanda. Escucha, oír y obedecer lo que Dios demanda. Yo me encuentro con diferentes tipos de personas en la iglesia. Hay personas que se congregan, les gustan las cosas de Dios, reciben promesas, pero parece ser de que cuando Dios les habla están distraídos. Ellos no son conscientes de su pecado. Es decir, que no están con un oído atento a lo que Dios demanda, porque quizás se han hecho la idea incorrecta de que solo es creer en la promesa y esperar que pase. Y al ver que las cosas no marchan bien y les va mal y entran en crisis, se preguntan, ¿y por qué a mí me va mal? ¿Por qué las cosas no salen como Dios me las prometió? Y aún entran a enojarse con Dios. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 3, dice la Biblia: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Y allí es cuando Dios dice: hey, yo no te quiero cerrado, yo te quiero abierto. No te obstines en tu pecado, más bien sé consciente de la gravedad de él. Yo soy un Dios santo. Quiero que tú seas santo. Quiero que reflejes mi naturaleza. Quiero que reflejes en tu boca que eres mi hijo. Todo hijo se parece a su papá, o si no es negado. Cierto que sí, uno nunca ve una parejita de monos con un hijo morenito, porque ahí uno sospecharía, uy, el lechero, ¿qué pasó? Los hijos se parecen a su papá, a su mamá. Y esto es tremendo, porque nosotros tenemos que parecernos a Dios. Wow. En nuestro vocabulario, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Hay otras personas que oyen a Dios. Dios les habla, pero pareciera ser de que toman lo de Dios como una sugerencia. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, circuncídate. Imagínate a Abraham diciendo: ay, si Dios me dijo, imagínate Sara que Dios me mandó a circuncidar. No, yo con tanta edad, pues, sigamos la vida. No era una sugerencia, era una directriz. Hazlo. Hazlo. Eso necesitó ocurrir antes de ver una promesa maravillosa cumplida en su vida. Proverbios capítulo 18, versículo 15, dice la Biblia: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Yo estoy seguro que en este auditorio hoy todos ustedes son supremamente inteligentes. Pero el inteligente no anda cerrado, no anda creyendo que se las sabe todas. No, el inteligente es como una esponja. El inteligente siempre está dispuesto a aprender. Tiene los oídos como abiertos al conocimiento. Es que nosotros no dimensionamos quién es Dios. No dimensionamos que lo que Él nos demanda nos conviene, que su voluntad es perfecta y me beneficia, sino que muchas veces creemos de que Dios es uno igual a nosotros. No, sería importante usted reflexionar de quién es Dios y quién es el que le está hablando. Llegue a su casa y tome un mapamundi, quizás esos que ponen en las mesas, en los escritorios, y trate de buscarse usted dónde está. La ciudad, el barrio, ahí la casita, trate de encontrarse y nos damos cuenta que somos tan pequeños. Ahora, ¿quién es Dios? Quien pone ese mapamundi en el hueco de su mano. Ese es Dios. El Dios que nos habla.
El Dios que le habló a Abraham, el Dios que nos habla cada día, el Dios que hoy está hablando. Aprendamos a oír a Dios y a hacer caso. Aprendamos a tomar sus preceptos y ponerlos por obra. Proverbios capítulo 16, versículo 20, dice la Biblia: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Por eso David decía: yo amo tu ley y me deleito en tus mandamientos. Esa palabra ley en el hebreo es la palabra instrucción. David había encontrado en la instrucción bendición. Y allí es donde Dios entra y muchas veces se nos mete a la cocina y es como usted preguntarse, pero Dios, ¿qué hace aquí? Hey, Dios, hey, ¿acaso no te dejé el domingo en la iglesia? No, Dios no quiere ser el Dios de tu domingo, Dios quiere ser el Dios de tu vida. Es que muchas veces nos acercamos a Dios con las motivaciones incorrectas y eso es algo que tenemos que revisar. Muchas veces venimos a Dios con nuestro proyecto, con nuestra necesidad. Señor, yo vengo a ti porque es que yo necesito un empleo. Yo vengo a ti porque es que tengo un proyecto y yo quiero que tú bendigas mi proyecto y mi empresa. Y entonces allá el pastor enseña un principio de bendición. Mire, diezmen y Dios los va a... yo voy a diezmar. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que Dios prospere mi negocio. Y muchas veces nuestras motivaciones son incorrectas. Y Dios dice: yo sí te quiero bendecir, yo sí quiero prosperarte, pero antes de darte la bendición necesito que circuncides tu corazón. Necesito destronar a ese diosito chiquito que traes del mundo y necesito que lo quites, destrónalo. Necesito que tú entiendas quién eres tú, quién soy yo. Porque muchas veces creemos que Dios fue creado para mí. Entonces, como es creado para mí, es mi siervo. Haz lo que yo quiero, haz lo que yo necesito. Y en el momento en que Dios no hace lo que yo quiero, me decepciono. ¿Cómo así? Que Dios no me prospera. Y debemos de recordar ese salmo donde dice la Biblia que somos hechura suya, que Dios nos creó. No olvidarnos quién es Él, quiénes somos nosotros. Donde somos como una flor que nace en el mismo día y el mismo día muere, se marchita como un soplo. Venimos y vamos, pero Él permanece. Así es que Dios, por su misericordia, nos eligió, nos llamó, nos acepta, nos da su paternidad, nos da promesas. Pero lo que Dios necesita es un corazón humillado, rendido, que le diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hay una oración que Dios siempre le va a contestar a usted. Pregúntele a Dios: ¿qué cambios quieres tú hacer en mi vida? Esa oración siempre se la va a contestar. ¿Qué cambios quieres tú hacer en mi vida? Y Dios, gracias por preguntar. Venga para acá. Y Dios entra. Y Dios habla. Pero no basta con oír. Dice el libro de Santiago que quien escucha la palabra y no la pone en práctica se engaña a sí mismo. No basta con oír, hay que hacer. ¿Y qué se vuelve en un estimulante para yo hacer la voluntad de Dios? Saber de que lo que Dios quiere para mi vida es mejor que lo que yo espero para mí mismo. Saber de que detrás de las demandas hay cumplimiento de promesas. Y que lo que Dios quiere es revelar su gloria a través de mi vida. Y hay una tercera cosa que Dios demanda, y es que tengamos una fe verdadera. La fe
Dice la Biblia que viene por el oír la palabra. Cuando yo me meto con Dios, escudriño la Biblia, cuando yo voy a un encuentro, cuando soy ministrado, cuando me expongo a su presencia, Dios, ¡pam!, viene con la palabra, viene con las promesas. Es indudable que Dios te hable, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te promete. Pero ahora Dios dice, antes de hacer esa promesa realidad, voy a evidenciar si lo que te dije es una verdad para ti. Por eso, primera de Timoteo 1:19 dice la Biblia, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate a tu fe. Eso fue lo que Dios le demandó a Abraham, porque Abraham, ¿cómo Dios no hubiera podido hacer ese milagro en 9 meses? Qué bueno hubiera podido ser, así como cuando Eliseo le dice a la tsunamita, en 1 año vas a concebir, punto. Pero Dios se le aparece a Abraham y le dice, vas a tener un hijo. El problema es que no le dijo cuándo. Y cuando Dios no nos dice el cuándo, eso se convierte en una lucha interna. Porque vemos de que a la semana no se cumplió, al mes tampoco, al año tampoco, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. No, yo creo que eso era cuento. Yo creo que Dios se olvidó. Yo creo que eso fue de pronto que comí una frijolada y al otro día tuve pesadillas, no sé. Pero ¿qué dice el texto? Aférrate a tu fe en Cristo. ¿Qué promesas tú has recibido de Dios? Piense por un momento en las promesas. Santiago capítulo 1, verso 6, dice la Biblia, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. No le ponga fe a un negocio, a un año. Yo le tengo fe al 2023. No, tu fe debe de estar centrada en Dios. Porque la fe no nace del corazón del hombre o de la buena intención. La fe nace de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que lo que determina lo que yo espero no es lo que me dice allá el entrenador de coaching, sino lo que me dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Dice el texto, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no, póngame el texto ahí por favor, el versículo, y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En otras palabras, el que duda pierde. Y hay veces Dios va a permitir pruebas para probar tu fe. Primera de Pedro 1:7 dice la Biblia, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y primera de Pedro 5:9 dice el apóstol, manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Firmeza en lo que yo creo. Dios le demandó eso a Abraham y Abraham fue aprobado. Por eso la Biblia lo llama el padre de la fe, porque creyó en que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Y eso es lo que Dios demanda hoy.
La vida cristiana no es una vida de emociones, sino de convicciones. Yo me encuentro con personas que van a un encuentro. Allá en el encuentro Dios las liberta, se les revela. Es indudable la manera en que Dios se mueve, en que Dios se muestra. Dios los sana a muchos físicamente, los liberta de ataduras, les da promesas. Pero pareciera ser de que es tanta la emoción que se llega a la ciudad y esperamos que el lunes Dios haya resuelto todos los errores que cometí en 40 años. Y estoy esperando de que ya en una semana todo se haga realidad. Todas las promesas de Dios se hagan verdad. Porque allá en ese encuentro Dios le dijo: vas a ser un evangelista. Y están esperando de que los 15 días estén en un altar ya predicándole a multitudes. Y parece de que al no darse las cosas se decepcionan. ¿O qué tal lo que le pasa a Jairo, que cuando tiene la hija enferma viene donde Jesús y Jesús le dice: vamos, y en el camino se muere? Es decir, que creo en Dios y parece ser de que las cosas empeoran. Pero nunca se te olvide que estas pruebas demostrarán si tu fe es auténtica. Auténtica. De hecho, dice la Biblia que los tiempos finales serán tiempos difíciles, donde muchos apostatarán de la fe y arrastrarán a muchos, aún de mis elegidos, dice la palabra. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar. La vida cristiana no es un club de distracción. La vida cristiana es el único medio para llegar al cielo. Dios no se mueve en tus emociones. Dios necesita traspasar y llegar a tus convicciones en el corazón y cimentar sus promesas. Ahí quedaron sembradas. Nunca se me olvida, un día una mujer de la iglesia me llama y me dice: pastor, venga por favor a la clínica, mi hija está muy enferma. Y yo voy a la clínica, me encuentro con ella. Y esta mujer me dice: pastor, entre, por favor, ore por ella, Dios la va a levantar. Y yo entro a ese cuarto, la veo postrada, muy grave, oramos. Pero salgo y veo a esta mujer, yo sé que Dios la va a sanar. Pero lo que más me impactó es que eso fue un miércoles en la mañana. En la noche teníamos servicio aquí en la iglesia y yo me la encuentro parada en la puerta sirviendo en protocolo. Entonces yo me le acerco y yo hasta le digo: hermana, usted no debería estar aquí, yo sé que está atravesando momentos difíciles. Y la hermana hasta me regañó y me dice: ¿cómo así, pastor? Yo ya tengo fe de que Dios va a orar, punto, yo le sirvo a Dios. Y yo hasta dije: ay, tiene razón, sí, tiene razón. A los días llegó con la hija sana. Nunca se me olvida, una mujer de Dios admirable me dice: pastor, vaya a la clínica, mi hijo está ya de una manera enferma terminal. Los médicos dijeron: llévenlo al cuarto, llamen a la familia y despídanlo, se va a morir. Eso dijeron los médicos. Pero cuando yo llego allá está esa mujer y me dice: pastor, entremos. Los médicos dijeron eso, pero no le pare bola a los médicos. Dios me dijo que se iba a levantar. Así me hablaba esta mujer. Y entramos al cuarto y esa mujer comienza a orar en lenguas. Y yo la veo: hágale, y en lenguas. Y comenzamos. Un hombre allí inconsciente, conectado, terminal. Ya los médicos: se muere. Wow. Y al tiempo verlo sano en la iglesia. Sano. Yo tengo fe, pero yo decía: esta señora hay que aprenderle. Que no le vaya a pasar. El otro día también una mujer se estaba muriendo también de un cáncer terminal. Y el esposo me dice: pastor, vaya a la clínica, por favor. Y yo llegué
Me encontré con él en la sala de espera, estaba sentado, estaba cabizbajo, triste, y me dice: hola pastor, ¿cómo está? Yo le digo: ¿dónde está ella? Y me dice: allá en tal habitación, pastor. Pues entre y ore por ella para despedirla. Y yo lo miro y yo: ¿cómo así? ¿Usted me llamó a mí a despedirla? No, vamos a orar. Yo vine es para que se sane. El hombre ya estaba derrotado en su fe y evidentemente se murió. ¿Qué tenemos que aprender de Abraham? Que las promesas de Dios son para él sí y para mí amén. Lo que Dios dijo lo hará, porque él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Su promesa se cumplirá. Dios me dice: cree, tú cree y verás la gloria de Dios. ¿Se imagina usted a una mujer de 90 años embarazada? Y yo me imagino a Abraham diciendo: sí, Dios, mija. Tres cosas. Dios probó la fe de Abraham. Dios le cambió la naturaleza. Dios circuncidó su vida, su corazón. Y cuando nace Isaac, Abraham no era el mismo. Cuando llegue el momento de tu cumplimiento, tú no serás el mismo que eres hoy. Escúchame esto. Y quizás lo que es una promesa para ti sea el inicio de las mayores bendiciones de Dios para tu vida. Porque no solamente Dios le entregó a Isaac, le entregó una generación, una nación, muchedumbre de gentes. Y Dios lo bendijo y lo prosperó. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.